2 minuticos que se terminen de conectar algunas personas para que nos podamos adentrar en este tema. De manera previa, les informamos pues que este webinar va a quedar grabado con fines de reproducción pues para las personas que no se puedan conectar y en algún momento quieran tener la oportunidad de conocer de este tema. Entonces, les estamos informando que a partir del momento estarán grabando la información que empecemos a trabajar acá. Bueno, damos inicio entonces a este espacio en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Hoy nos reunimos para abordar un tema vital y supremamente importante para nuestro sector salud. Si hay personas de otro sector, igualmente bienvenidos. Vamos a tener un webinar que está basado en un tema supremamente importante, como es la responsabilidad de mostrar en el tratamiento de datos personales. Como todos sabemos, la salud es un derecho fundamental y la información personal de los pacientes pues es altamente sensible. Está relacionada a historias clínicas, a información de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, resulta que las organizaciones del sector salud pues tenemos unas exigencias mayores también y que debemos tener unas medidas robustas para poder garantizar la seguridad y la confidencialidad de estos datos. Este webinar, entonces, contaremos con la participación de la doctora Heidi Balanta, que es una profesional en Derecho, experta en temas de tratamiento de datos. Ella es la directora de la Escuela de Privacidad y pues nos estará acompañando en esta mañana con este tema. Ella además es magíster en protección de datos y es especialista en Derecho Informático. Entonces, durante este espacio tendremos la oportunidad de explorar diferentes temas desde el marco regulatorio legal y también pues la importancia que tiene en las organizaciones tener unas medidas técnicas y organizativas que nos permitan demostrar una responsabilidad demostrada frente al tema de tratamiento de datos. Doctora Heidi, le damos la bienvenida y aquí tiene su espacio. Muchas gracias. Buenos días, Patricia. Gracias a ti por la invitación. Quisiera confirmar si están viendo mi pantalla. Dame un segundito. ¿Ahí están viendo mi pantalla? No, señora. Heidi, todavía no. Denme un segundo que es que... No. ¿Ahora sí? No. Si quieres, voy a mirar acá y te la comparto. Bueno, gracias, Patricia. Mil gracias. Sí, está. Un segundito. ¿Sabes qué? Es que me llegó como en PDF. ¿Te sirve en PDF o me esperas que me llegue el correo con el PowerPoint? Como quieras, lo puedes compartir en PDF, en PowerPoint. Bueno, entonces espéreme un segundito. Bueno, entonces mientras Patricia va proyectando la presentación, un poco el objetivo de este espacio, cuando planeamos este espacio con Patricia, pues por supuesto son muchos los temas que hay en materia de protección de datos en el sector salud, ¿no? Digamos que vamos a abordar solo unos punticos porque digamos que es mucho tema para abordar, pero creo que con lo que vamos a trabajar hoy, sin duda alguna, nos va a servir y nos va a
dar como una hoja de ruta en materia de protección de datos en el sector salud. Voy a tratar, es mucho contenido, me tocó reducirlo un montón, voy a tratar de ser lo más resumida posible para que saquemos 10 minuticos o 15, si nos da el tiempo, para preguntas, ¿vale? Entonces, Mira la presentación. yo la vi ahorita, pero ya no la veo. Ahora Ahí, sí. sí, Perfecto. señor, Patricia, la vemos. Entonces, siguiente. Entonces, vamos a trabajar 3 grandes aspectos en esta charla. Primero, más que el marco legal, es poder entender esos aspectos que nos dice la Ley 1581 y el Decreto 377 en materia de protección de datos de datos sensibles. Ese es un gran primer punto. Un segundo punto es el accountability. Bien, cómo podemos bajar esas normas al interior de la organización y que sean funcionales, que sean eficientes, que realmente coincida lo que está en las políticas con nuestras prácticas. Bien, y un tercer punto son sanciones. Son algunas sanciones. Hay muchas sanciones renombradas en el sector salud, la verdad esta vez, y siempre las menciono, las mencionaré en algunos espacios, pero la verdad quise detenerme solo en las del año pasado. ¿Bien? Entonces quiero que hablemos solo las sanciones sector salud del año pasado. Les anticipo, de las 40 sanciones que están publicadas en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2024, aclaro que están a corte de octubre, posiblemente falten más, por supuesto. De ese 40%, de esas 40 sanciones, 8 son para el sector salud. Bien, que eso viene siendo más o menos un 20%. Y de esas 8 sanciones, casi la mitad están entre Medellín y en general en Antioquia. O sea, la mitad de esas sanciones para el sector de salud están ubicadas en esta región. Y pues es importante que podamos, por supuesto, tener pues bastante precaución con el manejo de los datos. Entonces, rápidamente, no me quiero, digamos que no quise mencionar muchas normas ni nada de eso, simplemente para poder entrar en contexto. Y este cuadrito es muy básico, pero es para podernos ubicar dónde vamos a hablar, ¿bien? Entonces, Colombia, digamos que tiene los datos personales en Colombia son aquellas piezas de información que pueden pueden estar vinculadas a una persona, ¿no? Son piezas de información que pueden estar asociadas a una persona y que pueden identificarla o hacerla identificable. Ojo con esta segunda palabra, pueden hacerla identificable. Esto en términos de salud, en especial cuando se manejan datos estadísticos, bueno, información pseudonimizada, más bien, dejémoslo por ahí, es muy importante tenerlo en cuenta, porque en muchas ocasiones dicen, no aplica la ley o no tenemos que tener en cuenta la ley porque sencillamente no está, este conjunto de datos no está asociado a un nombre, una identificación. Ojo, eso no implica que no se deba cumplir con la ley. El hecho de que con esos datos yo pueda hacer identificable a la persona, si no está identificada en el momento, aplica normativa en protección de datos personales. ¿Bien? Entonces, el reto aquí es que no se puede identificar la persona. Si la persona no se puede identificar, perfecto, pero si se logra identificar con 1 o 2 pasos adicionales, con un cruce de información, o sencillamente yo puedo tener un conjunto de datos, pensemos un momento cuando hacen las personas o el tema, los científicos de datos, cuando hacen analítica de datos, por ejemplo, pensemos un conjunto de datos cookies, ¿no? Rastreadores en línea, conjunto de datos, fíjense que pueden que no esté asociado al nombre y apellido de una persona y su identificación, pero sí está asociado a un ID que es el que lo rastrea y mandan información, publicidad segmentada. Eso es tratamiento de datos, por lo tanto aplica la ley. Bien, entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque a veces nos encontramos con casos, no, eso no es un dato personal y hoy en día cualquier dato asociado o que se pueda asociar a una persona puede llegar a considerarse un dato personal. ¿Bien? Entonces, están los datos personales públicos, que son, entonces, eso es, ya, en términos generales, eso es un dato personal, y tenemos datos personales públicos, semiprivados, privados y sensibles. Cada dato, pues, la ley colombiana los clasificó según su sensibilidad, podemos decirlo así, o el riesgo que puede tener
su uso, su difusión o su circulación. Los datos relativos a la salud están en la última categoría, que son los datos personales sensibles, ¿no? Que esta es la última categoría y en Colombia, por regla general, está prohibido el tratamiento de los datos sensibles, por regla general. Bien, fíjense que eso ahí ya nos trae una restricción importantísima. Bien, y los datos sensibles están restringidos no solo, digamos, en Europa, en el Reglamento General de Protección de Datos, se le llaman, los datos sensibles están dentro de la categoría especial de datos. Y es por una razón sencilla, histórica y muy lógica. Desde antes, podemos decirlo que desde antes, pero el hombre tradicionalmente, o la sociedad o la historia nos ha mostrado que esta información, ese tipo de información genera discriminación o promueve, o más bien su uso inadecuado, no tanto el dato per se, sino su uso inadecuado genera discriminación, afecta la dignidad de las personas y puede afectar la vida. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando utilizaban estos datos, o por lo menos el movimiento nazi, el partido político nazi, cuando utilizaba esta información de personas pertenecientes a minorías étnicas, a creencias filosóficas específicas o religiosas, ¿bien? Entonces, todo ese tipo de aspectos generaban afectación, o los famosos experimentos en Estados Unidos, que parte del proceso, porque hablamos de hoy por hoy el consentimiento informado, ¿no? Cómo afectó la salud, cómo afectó la dignidad de las personas, ¿bien? Entonces, no en vano tenemos ese concepto de por qué hay que proteger esos datos sensibles, y me voy a ubicar acá, ¿listo? Entonces, siguiente. Bien, entonces, vamos acá a entrar en materia. ¿Qué nos dice la ley? Rápidamente, en materia de datos sensibles. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. Entonces, este ejercicio, ¿cómo lo hice? Lo que hice fue tomar algunas anotaciones de la sentencia de constitucionalidad de la ley 1581, pues por parte de la Corte Constitucional, por una sencilla razón, porque muchas veces estos artículos, en especial estos artículos que gestionan o que regulan los datos sensibles, pueden generar cierta confusión, y porque la Corte Constitucional también le ha dado una interpretación específica a estos temas. En este sentido, tenemos que esta lista que establece de qué son datos sensibles, la 1581, la Corte Constitucional deja claro que no es una lista taxativa, bien, sino meramente enunciativa, bien. ¿Por qué? Porque pues estos datos pueden ser, digamos, modificados, pueden ser de hecho otros datos que ni siquiera están acá, bien, y que pueden ser considerados sensibles porque pueden afectar la intimidad del titular, o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que la ley no menciona eso, pero en nuestro criterio puede que sea sensible. Les pongo un ejemplo, caso real. En algún momento una organización tuvo un problema porque era una farmacéutica que tenía una alianza, bueno, esto que tienen con las EPS, ¿no? Tenían el convenio para entrega de medicamentos, digamos, suministro de medicamentos, y una persona pidió un medicamento, fue y pidió el medicamento, pero no había llegado, no estaba. Entonces, pues, ustedes más que nadie saben esto, pues se diligencia, bueno, en ese momento, esto fue hace casi 6, 7 años, diligenciaron el formulario de envío de medicamentos por domicilio, y listo, eso quedó así. Le dijeron, no, le vamos a avisar para que se lo enviemos, o lo llamamos cuando esté disponible el medicamento. Y así fue. Resulta que llamaron, esa persona no estaba en su casa, bien, y contestó, fue la mamá. La mamá atendió la llamada, dijo, mire, no está, pero bueno, pero por favor dígale que ya está el medicamento. Le dieron el nombre del medicamento porque la mamá lo pidió, eso quedó así. Y resulta que a los días, esta droguería, pues digamos que me di cuenta porque me contactaron, vieron, tenemos un problema, y es que la persona que llamó le dio el nombre del medicamento a la mamá, y es un medicamento que solo pues está recetado para personas con VIH, digamos que lo resumo de esa forma. Entonces, fíjense acá en este aspecto, fíjense que
En principio, un nombre y un apellido, a nosotros nos han dicho que es un dato público, ¿bien? Pero un nombre y apellido asociado con un medicamento, ¿qué podemos derivar? ¿Qué información se puede derivar ahí, no? Cierto tipo de enfermedad o patología o condición. En ese sentido es muy importante porque muchos de los datos, historia clínica, datos que se pueden manejar en los registros médicos, pues al final del día pueden que tengan, por más de que tengamos una categoría, si están asociados a otros datos o de acuerdo al contexto, pues pueden derivar en datos personales sensibles, ¿bien? Entonces, por eso es tan delicado, digamos, todo este tipo de datos. Entonces, para mayor contexto, datos sensibles pueden ser aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, organizaciones sociales de derechos humanos que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen derechos y garantía de partidos políticos de oposición, los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Bien, reitero, estos son algunos, pueden ser muchos más. Ahora, aquí viene lo complejo y es que el artículo nos dice, mire, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando. Entonces, lo que les decía al inicio, ojo, está prohibido, ¿no? Está prohibido el tratamiento de esos datos sensibles. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Bueno, cuando el titular haya dado su autorización expresa a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. Ojo, dos puntos claves para tener en cuenta acá. Uno, si la ley autoriza el tratamiento de ese dato sensible, pues no hay problema, yo lo puedo usar. ¿Bien? Dos, cuando el titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento. ¿Bien? Explícita, expresa. Bien, en esos dos casos es cuando se puede utilizar en este primer postulado, ese dato sensible. Pero miren lo que dice la Corte. Ahí les dejo las notas, no nos da el tiempo para ponernos a leer todo esto, pero pues ahí les comparto el material. ¿Qué dice la Corte en esa sentencia de constitucionalidad? Dice, ojo, el hecho de que a usted se le releve el consentimiento porque hay una ley que le permite tratar los datos, pensemos en el sector salud. En el sector salud hay disposiciones tal vez del mismo Ministerio de Salud, tal vez de la Supersalud, requerimientos, formatos que le exigen que entregue esa información, no sé, temas de donantes o, digamos, ustedes mismos también sabrán en qué espacios, cuando establezca la norma que esos datos se deben de entregar, genial, pero mire lo que dice la Corte Constitucional de cómo se tiene que interpretar eso. Se tiene que interpretar en la medida en que, si bien se le releva la autorización, se incrementa el nivel de cumplimiento o se tiene medidas adicionales este tipo de sector si está obteniendo ese dato sensible. Miren lo que dice por acá. Dice, en estos casos el tratamiento tiene una responsabilidad reforzada que se traduce en una exigencia mayor en términos de cumplimiento de los principios del artículo 4 de la 1581. Es decir, las empresas que manejan, gestionan datos personales sensibles, se incrementa su nivel de responsabilidad. Y así lo dice la Corte. Y la Corte dice, ojo, y también en términos de responsabilidad penal y administrativa. Bien, entonces por eso, no en vano, la 1581 estableció, cuando se vulnere datos sensibles, vamos a ver que las sanciones son mucho más altas que si estamos tratando otro tipo de datos. B, el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización. Bien, que esta es la mayoría de los casos donde se encuentra el sector salud. Entonces, aquí, obviamente, en este caso, digamos, en este caso, pues obviamente se va a tratar datos personales. Bien, sin embargo, aquí quiero hacer una precisión. Esto es importante precisarlo para efectos de no cometer a veces errores que uno a veces ve en las autorizaciones, en las clínicas o en los laboratorios, y es que se confunde consentimiento informado con consentimiento para el tratamiento de datos. Una cosa es el consentimiento informado y otra es el consentimiento para el tratamiento de datos. Y el consentimiento para el tratamiento de datos tiene que tener unos requisitos específicos. Bien, entonces eso es muy importante también precisarlo. Ah, Heidi, ¿será que yo puedo poner yo puedo incluir en un mismo documento ambos consentimientos?
Se puede, no es lo ideal, pero se puede en algún momento, por ejemplo, la agencia vasca en España estableció que tenían que ir separados, bien, después otra agencia estableció que pueden ir, digamos, incorporados siempre y cuando quede claro los elementos que distinguen al uno y al otro. Entonces, ¿por qué es importante? Porque uno suele ver mucho consentimientos informados y chiquititico por ahí autoriza el tratamiento de sus datos. Ya, no, mucho cuidado con eso. Son instrumentos que se tienen que tener en cuenta y que cada uno cumple su rol fundamental, ¿vale? Siguiente. Entonces, hay un tema muy importante, siguiente, no creo que lo devolviste. Exacto, ahí. Gracias. Entonces, tenemos el primero, cuando la persona, cuando sea por ley, bien. Segundo, cuando seas para salvaguardar la vida de la persona, bien, pero ahí que dice, se requiere la autorización del representante legal, y eso es uno de los problemas que tiene el sector salud, ¿no? Digamos que primero, pues está por encima de cualquier derecho, está la vida de la persona. En ese caso, por supuesto, eso se releva en ese momento la autorización, pero posteriormente menciona que se requiere la autorización del representante legal. Mi recomendación es que al final del día, en cualquier instrumento que posteriormente se esté legalizando o se esté obteniendo ese dato, se pueda obtener la autorización. Esto, por supuesto, si me preguntan, es un poco ineficiente, porque si vemos las normas, la nueva generación de normas de protección de datos, como puede ser el GDPR, la Ley de Protección de Datos de Brasil, la de Panamá, incluso la de Chile, pues digamos que aquí está una autorización, aquí es una base legal para salvaguardar el interés vital, ¿no?, de esa persona. Por lo tanto, pues no tengo que gestionar una autorización adicional para ese fin, ¿vale? También cuando el tratamiento sea efectuado en el curso de actividades legítimas para fines, digamos, ya todo lo que es ONGs en el uso de datos, en ese caso las ONG, las fundaciones o estas organizaciones, ojo, no necesitan pedir la autorización para los datos sensibles, pero si le va a entregar el dato a un tercero, sí lo va a necesitar. Bien, ahí es claro. ¿Podemos seguir? El tratamiento que se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, también establece, por supuesto, en el ejercicio de defensa de esos derechos, pues por supuesto, en estos casos no va a ser necesario pedir la autorización. Sin embargo, uno sí ve la Corte bastante garantista y proteccionista y dice que, digamos, que se tiene que utilizar al final del día esa información con todas las garantías que exige la ley. Siguiente, vamos siguiente, que ese no es tan relevante para la charla de hoy. Y pues me gustaría también que pudiéramos avanzar. El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este caso, pues digamos que también se deben tomar las medidas conducentes a la supresión de la identidad de los titulares. Tener en cuenta que si la información está anonimizada, bien, entiéndase como esa información que no se puede reversar, o sea, es imposible volver a identificar a la persona, bien, solo en ese contexto, tengan en cuenta que no se aplican las disposiciones en materia de protección de datos. Bien, eso es muy importante porque es una buena salida, digamos, para liberarnos del cumplimiento de la ley. Pero ojo, anonimizar, no pseudonimizar, porque la pseudonimización es que pueda que yo tenga una información acá, en teoría que es anónima para los que están, anonimizada, perdón, para los que la están utilizando, pero resulta que yo por acá tengo tal vez el ID o otros datos que con un cruce puedo volver a identificar a las personas. Bien, entonces es importante precisar que solo debemos estar frente a casos de información anonimizada. Bien. Y que nos dice, en datos sensibles, la autorización tiene que ser reforzada. Eso es muy importante. Es decir, no es simplemente, aquí está la autorización el artículo 12 de la 1581, que ya nos dice qué requisitos debe tener una autorización. Bien. Sin embargo, ¿qué nos dice la ley? Mire, para datos sensibles, esa autorización pues tiene que ir más allá. Tenemos que incluir requisitos adicionales. Por ejemplo, el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que les sean hechas cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre datos de niñas, niños y adolescentes. ¿Eso qué implica? Que si yo voy a utilizar datos sensibles o datos de niños y adolescentes,
yo tengo, esas respuestas, por supuesto, tienen que ser optativas, pero además de eso, siguiente, Patricia, ahí quiero mostrar lo que nos dice el decreto. Además de eso, ¿qué nos dice el decreto? Dice, informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamiento. ¿Bien? Y miren esto, que esto a veces no se hace, uno logra entender pues por muchas razones, pero ojo, esto es lo que nos está pidiendo la ley. ¿Bien? Informar al titular de forma explícita y previa. ¿Bien? Además de los requisitos generales de la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán objeto de tratamiento son sensibles. Y la finalidad, te me adelantaste, Patricia. Si quieres, en la flechita, exacto, ahí creo que es más fácil, exacto, moverse. Y la finalidad de tratamiento, así como obtener su consentimiento expreso. Quiero tenerme por dos cosas. Primero, si estamos hablando de un formulario web digital, yo debo garantizar que en el diseño de ese formulario, primero las casillas no estén marcadas como obligatorias, porque ahí ya estoy incumpliendo la ley. Entonces, eso es lo que yo les digo cuando tenemos que comunicarnos diferentes áreas, ¿no? Porque el área legal pueda, o el de cumplimiento, no, pues entrego la autorización y ya. No, ojo, yo tengo que estar presente para que podamos articular o comunicarnos entre ambas áreas, ¿bien? Para que esa información quede ahí. Segundo, pues yo sé que puede ser difícil muchas veces un tema de funcionalidad, de usabilidad, ¿bien? Pero mire lo que me está diciendo la ley. ¿Cuáles de esos datos serán objeto de tratamiento? Son sensibles, tengo que informarle cuáles son, ¿bien? Y para qué los voy a usar, ¿bien? Pueda que en algunos casos sea muy complejo tener toda esa información en la autorización, pero para eso tengo mi aviso de privacidad o mi política de datos, donde yo sí voy a tener que tener claro todo ese, informarle, por supuesto, al titular, ¿bien? Y miren, algo acá que es controversial, que algunos están de acuerdo, no, pero mire cómo este artículo 6 nos termina rematando. Dice, ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos personales sensibles. Eso es lo que dice la ley. Bien, eso es lo que dice la ley. Ahora, tener en cuenta que esto se tiene que condicionar muy bien cuando la ley lo está exigiendo. Bien, cuando la ley lo está exigiendo. Y tener muy en cuenta porque a veces, no voy a dar casos acá, pero a veces, ¿qué puede suceder? Que estemos negando acceso a servicios por un dato sensible y no estamos haciendo ese test de necesidad, que hay que hacerlo también, y es, ¿realmente necesito este dato? A veces, miren, a veces uno nos sentamos a revisar con, no sé, con clientes, venga, este formulario, cuénteme para qué le pide si la persona está en embarazo o es una persona con condición de discapacidad. Ah, pues fíjate que no, realmente no lo estamos usando, o en este caso lo usamos pues para el servicio al cliente, pero pues realmente no es que no lo usemos, o para temas de adecuación de pronto donde vamos a dar las capacitaciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta, preguntarnos para qué vamos a usar ese dato. Ojo, en datos menos si es más, ¿bien? Entonces, preguntar para qué es ese dato realmente. Entonces, esta es la primera parte que quería mostrarles unos bosquejos muy generales, legales, para estar en sintonía de lo que nos dice la ley en materia de datos sensibles. Ojo, pues digamos que aplica cantidad de obligaciones, pero me centré solamente en las normas de datos sensibles. Ahora miremos un poco de responsabilidad de mostrar el tratamiento de datos personales sensibles. Entonces, perdón por la letra y creo que quedó muy pequeña. Básicamente, mi sugerencia no, es tal cual, digamos, también lo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha mencionado, y es que básicamente cuando se estén gestionando datos sensibles, uno ve en el Registro Nacional de Base de Datos, en las medidas de seguridad, por ahí hay un punto en que le dice la superintendencia, le pregunta o en esa lista de chequeo de medidas de seguridad, si la organización cuenta con una política de seguridad de la información, una política de datos en la gestión de los datos sensibles. Ojo, eso es obligatorio. Si usted maneja datos sensibles, esto es obligatorio. Y aquí quiero precisar algo.
para un concepto rápidamente de datos sensibles. Yo veo que aquí están conectados varias personas que estuvimos este martes en la Cámara de Comercio de Medellín hablando sobre responsabilidad demostrada. ¿Y por qué es tan importante la responsabilidad demostrada? Porque la responsabilidad demostrada, o famoso principio de accountability, permite que la organización sea respetuosa de la protección de los datos personales y de hecho de otros derechos conexos. Permite que cuando gestionen datos, bien, estos datos o estos procesos sean respetuosos. Eso es lo principal, respetar los derechos de las personas. Y yo quiero aquí, ustedes que pues trabajan en el sector salud y es un sector pues muy bonito porque es un sector, pues creo yo lo que he tenido, lo poco que me pude acercar, muy humanizado. Un mensaje que quiero dejarles ahí es que el dato personal, perdón, yo sé que es un poco redundante, pero el dato personal pertenece a una persona, ¿bien? Es muy redundante, pero hago el énfasis en persona. Bien, a veces vemos los datos en frío y no asumimos que se trata de esa persona. Eso es muy importante porque cualquier uso inadecuado, cualquier incorporación a una base de datos o cualquier toma de decisión basada en una base de datos desactualizada, pues, o sencillamente hasta actualizar o entrenar bien modelos de inteligencia artificial con información desactualizada, pues por supuesto va a afectar posteriormente a esa persona. ¿Bien? Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, la responsabilidad demostrada precisamente es anticiparnos a desde un enfoque de riesgos, bien, tomar medidas, tomar controles para proteger adecuadamente la información, bien, y a partir de eso, pues no todos los controles van a estar en la ley. Entonces, lo que nos dice la responsabilidad demostrada es de manera preventiva y proactiva, adopte los controles que se requiera, o la protección más bien, no quiero hablar de control, la protección que requiera esa información, ¿bien? Y aquí, estos puntos que les voy a dar a continuación son recomendaciones para que ustedes tengan dentro de su política de tratamiento de datos sensibles en el sector salud, pues que tengan digamos, unos paso a paso que seguir. Entonces, en la recolección, en el punto de recolección de datos personales, ¿qué es muy importante? Por supuesto que yo, dentro de la organización, tengo que tener una descripción detallada de los usos que voy a hacer, perdón, de la forma como recolecto la información. Bien, ¿cómo recojo esa información? ¿En qué canales lo recojo? Vía WhatsApp. Vamos a ver ahorita una sanción a una empresa, a una entidad de Medellín, a una clínica, porque obtuvo la información vía WhatsApp sin autorización del titular. Bien, entonces es muy importante que yo tenga mapeado cuáles son mis canales de ingreso de información. Cualquier canal que yo tenga, físico, digital, verbal, digamos, por cualquier medio que yo tenga, que yo esté utilizando, y por supuesto evaluar esa necesidad y proporcionalidad de esa operación del tratamiento en general. Si el día de mañana yo voy a implementar una medida o una aplicación, y esa aplicación, o voy a hacer análisis predictivo, voy a utilizarnos una herramienta de inteligencia artificial como Machine Learning para poder predecir, qué sé yo, la probabilidad de enfermedades huérfanas al interior, con los pacientes actuales, qué sé yo, pues eso requiere una evaluación de impacto en protección de datos, ¿bien? ¿Por qué requiere? Porque posiblemente pueda que en esas predicciones que estemos utilizando, pues puedan que hayan falsos positivos, ¿no? Pueda que la herramienta esté sugiriendo que sea una persona y resulta que no es así, que la persona no tiene ese tipo de diagnóstico. Entonces, puede generar un impacto negativo, no solo en la salud, sino en otro tipo de derechos. Entonces, todo ese tipo de aspectos son importantes, mejor dicho, el día de mañana que arranquen un nuevo proyecto no necesariamente, pues, digamos, de tecnología, aunque se hace énfasis en eso, pero si es un producto, servicio, un proceso, incluye un alto volumen de datos y además están manejando datos sensibles, las sugerencias que bueno, y con la circular 002 del año pasado de la SIC, pues que ya dicen, si hay manejo o uso de inteligencia artificial, pues se debería realizar una evaluación de impacto en protección de datos. ¿Listo? Siguiente. Bueno, en este caso de análisis de necesidad, tener claro, por supuesto, que esto va alineado de recolección de datos, por supuesto, con la realización de una evaluación de riesgos. Esto es, reitero,
evaluación de impacto o evaluación de riesgos, dependiendo de la probabilidad del daño que puede entrañar ese proceso. En la recolección en el sector salud hay muchos, en los procesos, cuando hay ingreso al paciente, en las admisiones, en los programas especiales, en las asignaciones de citas, en las atenciones al usuario, en temas de trasplante, investigaciones, enfermería, imágenes diagnósticas, videovigilancia. Aquí les menciono algunos procesos donde puede haber recolección de datos, ¿no? Y miremos los instrumentos, por ejemplo, dentro de estos procesos donde ustedes pueden estar recogiendo datos o donde también pueden tenerlo como soporte, ¿no? También puede ser eso, en carpetas de soporte, atención al paciente, ¿no? Entonces, en los formatos de solicitud de autorización, en el consentimiento informado, en los formatos de registro de asiste paciente, con los controles de visita, los registros de capacitación que a veces ustedes tienen con, no sé, digamos, con pacientes específicos, como puede ser madres, gestantes, información suministrada de forma verbal para registrar en sistemas de información, como puede ser la historia clínica, la toma de imágenes, de videos, registro de huellas de formularios en línea, registro de huella en formularios en línea o a través de terceros como aseguradoras también. Entonces, fíjense que aquí yo simplemente les doy un ejemplo de dónde puede haber información o recogerse información o tener soporte de información, porque aquí también vamos a ver ahora que ustedes también muchas veces no recogen la información directa del paciente o de otra parte interesada, sino que sencillamente hay terceros como las aseguradoras, bien, que llegan y por supuesto pues pueden tener decisión. Entonces, ahí pues súper clave, y aquí quiero dejar aquí en este siguiente toma de decisión sobre el tipo de dato personal a recolectar, importante, ¿por qué lo digo acá? Por lo siguiente, yo creo que ustedes tienen muchos, pues más, no le llamemos problemas, ¿no? Son retos, ¿bien? Digamos que el sector salud a veces se enfrenta a muchos retos y es el principal, uno de los retos con la recolección del dato sensible es, ¿puedo pedir este dato? Bien, ¿puedo pedir este dato? Es muy importante que usted documente, bien, si ese dato sensible, hablo del dato sensible, se debe recolectar. Es muy importante que usted pueda hacer rápidamente un ejercicio de proporcionalidad, de idoneidad, de necesidad, de proporcionalidad en sentido estricto, algo muy básico, pero que usted pueda si lo puede documentar, si realmente ese dato lo tengo que recoger, ¿no? Entonces puede hacer ejercicios de mirar, ese dato me lo exige la ley, que lo pida, no, es que la ley no me dice que yo tengo que pedirlo. ¿Qué pasa si yo no lo pido? ¿Estaría incumpliendo con la ley o estaría afectando al titular? Bien, rápidamente, en el modelo europeo, un dato sensible se puede solicitar al titular, no es obligatorio, pero se puede solicitar si ese dato le genera beneficios al titular. A la obtención, el servicio que se le presta es para un beneficio para él, ¿bien? Entonces, eso también es muy importante, poder modular y tener claro por qué sí se tiene que pedir o si definitivamente establecer criterios si al final del día no lo debo pedir. Bien, y si definitivamente la respuesta me da que no existe una disposición que realmente es para mejorar el servicio, que tal vez no va a generar un impacto negativo en la prestación del servicio, pues puedo mirar más bien, pido este otro dato o con qué otro dato yo puedo cumplir ese requisito, ¿bien? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso también inclúyanlo dentro de la política. Siguiente. Bueno, básicamente son unas recomendaciones que ahí les damos. Esto queda para ustedes también, que se puede hacer en la recolección. Esto ya un poquito lo hablé, yo creo que podemos seguir, si quieres. Hay unas recomendaciones, cómo se debe pedir la información cuando sean formatos físicos, digitales, que es un poco lo que les hablé ahora, qué requisitos debe tener. Bien, siguiente. Usos, gracias. Esa también es muy importante. Entonces, fíjense que yo acá les mostré unos ejemplos de recolección. Ya cuando estamos hablando de usos y finalidades para el sector salud, ¿yo para qué puedo usar esos datos? Ojo, acá hay unos ejemplos, ¿no? Para registro y creación y actualización de la historia clínica del paciente, para realizar diagnósticos, generación de autorizaciones médicas, prestación de servicio, el seguimiento al paciente. Bien,
ejecutar programas de autocuidado, prestación de servicios de salud, consulta externa en medicina, recaudo, cobranza también, contacto con pacientes para fines de investigación científica. Tengamos en cuenta que muchas clínicas pues tienen hospitales, tienen convenios con universidades, bien, para efectos de investigación, y que también están los profesores, están los estudiantes, hay que tener mucho cuidado con eso, porque digamos que pueden existir problemas en la manera en cómo se está gestionando esa información. Y siguiente, yo no sé, creo que se me quedó, siguiente, Patricia, creo que la diapositiva se me quedaron como trastocadas unas con otras, pero bueno, ahí está toda, ahí, la información, ahí, gracias. Entonces, eso es muy importante, entonces, los usos y las finalidades se vuelven relevantes en esa medida, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo tengo que utilizar el dato solo para la finalidad para la cual la persona me está autorizando. Ojo, si el día de mañana, para temas de investigación, vamos a utilizar la información, yo la puedo utilizar, pero recuerden que tiene que estar anonimizada. ¿Bien? Y mucho cuidado. Hay un estudio del 2000, ya está viejito, yo creo que es, bueno, depende de lo que entendamos por viejito, es más o menos de 6, 7 años que hicieron en Reino Unido, demostraron cómo los estudios que se hacían en el campo médico, que supuestamente se anonimizaban, terminaban siendo los más fáciles de detectar y de reidentificar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo me imagino que hoy por hoy, pues por el tema, pues todo el avance tecnológico, además por todo el tema de Big Data también, y pues también las mejoras en temas de inteligencia artificial, eso ha cambiado. Pueda que sí, pueda que no, pero hoy en día también es mucho más fácil poder lograr la identificación o la reidentificación de las personas. En el sector salud eso es un problema, ¿no? Porque a veces en las investigaciones se colocan cosas particulares, no sé, una clínica en tal pueblo, y resulta que es la única, o sencillamente rangos de edad, ¿no? O enfermedades que pues solo lo tienen un cierto tipo de población o personas. Entonces hay que tener, digamos, cuidado con ese tipo de aspectos. Y la circulación de datos personales sensibles, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Colombia está prohibida la transferencia de datos personales a terceros países que no cumplan o que no estén en la lista de países seguros declarados por Colombia. Siempre coloco el famoso caso de Chile, porque Chile pues, es un caso, pues yo creo que eso va a cambiar muy pronto, posiblemente, pero pongamos Venezuela, por ejemplo, y pongamos Rusia, qué sé yo. Países que no están en la lista de países seguros, yo tengo que pedirle permiso a la Superintendencia de Industria y Comercio para poder enviar esa información a ese país. Bien, cualquier tipo de información. Entonces, eso también es importante tenerlo presente porque Colombia tiene una restricción sobre qué países son seguros y cuáles no son seguros. Bien, y más en datos personales sensibles. Entonces, eso es por un lado. Segundo, vámonos, no vamos tan lejos. Telemedicina, tener muy presente, o dispositivos electrónicos donde haya almacenamiento de información, que haya un tema de reporte de información, tener mucho cuidado con eso. Bien, ¿por qué? Porque al final del día, si son terceros, o a veces los hospitales tienen convenios con laboratorios, con empresas que proveen servicios o productos electrónicos donde hay monitoreo de la salud de esa persona, de ese paciente, tener mucho cuidado porque esa información dónde está quedando, o las imágenes diagnósticas, a veces tienen convenios con otras empresas que les prestan ese servicio y esto viaja en la nube. Hay otros terceros que pueden llegar a tener acceso a esos datos personales, o plataformas que a veces tienen ustedes con terceros en los cuales también pues ellos garantizan, o eso es lo que dicen, la confidencialidad de esa información y de cierta información que sea usada. Entonces, tener mucho cuidado porque podemos estar en un límite muy delgado y realmente podemos no estar haciendo una entrega para el servicio que nos están prestando, sino una transferencia definitiva de datos personales. Bien, siguiente. Siguiente, eso ya lo mencioné. Vamos, siguiente. Bueno, también ya les decía, tener cuidado, digamos, con la prestación del servicio, con el uso de tecnología e inteligencia artificial. Digamos, algo muy clave, si estamos utilizando, digamos, alguna aplicación o algún servicio, estamos en algún proyecto que incluye inteligencia artificial, recordar que al final del día esa nos tiene que servir de apoyo, ¿no? Para la toma de decisión, pero no puede ser, no le podemos dejar la toma de decisión 100% a la herramienta. Bien, siguiente.
Bueno, si quieres devolvámosla un momentico, Patricia, yo se las puedo facilitar. Esta guía a mí me gusta mucho, hay que adecuarla porque no aplica todo para el caso en Colombia. Se llama Guía de Protección de Datos para Pacientes Usuarios de la Salud de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. A mí personalmente se me hace una guía muy buena, se las recomiendo. Hay que mirar si de pronto ya la han actualizado, pero se las puedo compartir también. Me parece que es una guía que les puede ayudar muchísimo porque establece todo el tratamiento en las diferentes fases de la gestión de los datos. Ahora sí, siguiente. Bueno, rápidamente vamos avanzando para ir a las sanciones. Aquí está el tema de historia clínica. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, la historia clínica del paciente, pues, hay muchos tipos de datos que se gestionan, ¿no? O sea, hay datos personales públicos, datos personales semiprivados, privados y sensibles. Bien, entonces, por supuesto, la historia clínica, pues, tiene que cumplir con todas esas características de integridad, de confidencialidad, de disponibilidad, pero también tiene que ser fiel a toda esa historia del paciente, pasado, presente, de lo que se va a incorporar, y por supuesto tiene que tener todos esos atributos de confidencialidad, disponibilidad, integridad, pero también de reserva, ¿bien? De carácter reservado y privado. Y pues tener claro que la información del paciente pues es confidencial. ¿Por qué lo digo? Pues yo sé que ustedes lo tienen muy claro, pero yo que he trabajado con hospitales, a veces uno ve que se comparten las imágenes por WhatsApp, ¿no? O se vuelve un tema tienen abierto el computador y lo comparten 5 o 6 personas o 3 personas que están ahí, están viendo la información del paciente. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Tienen que tener, de hecho, las sanciones que impartió la SIC el año pasado fue por eso, por no tener controles de acceso a la información de datos personales sensibles y datos de menores de edad. ¿Bien? Entonces, es muy importante que yo tenga claro esos controles de acceso. Y más, ojo, la historia clínica, sabemos que el software o los programas, como se pueden gestionar la historia clínica, pues en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de área o dependencia, pues van a acceder a cierta información. También es muy importante, claro, yo sé que hay unos protocolos que eso lo tienen claro, pero vuelvo y lo repito, no es importante dejarlo por ahí. Y es que al final del día, pues cada quien va a acceder a ese módulo de la historia clínica según el rol que tenga, ¿no? El auditor va a acceder a esa información según el rol que él ostente, ¿vale? Ojo con eso, no es que va a tener acceso, no es que él tiene que cumplir, sí, pero vamos a darle acceso restringido solo a lo que él puede conocer en razón a su rol. ¿Listo? Siguiente. Siguiente, ya les doy un resumen de eso. Hay que tener claro, pues, quiénes son los que pueden acceder a la historia clínica, el equipo, por supuesto, el paciente, por supuesto, y sus causavientes en caso, pues, de que sea necesario. Siguiente, recordar que, por supuesto, la historia clínica, al ser información personal, pues las personas pueden ejercer los mismos derechos o las mismas facultades que le otorga el derecho de habeas data. Siguiente. Bueno, y con esto ya, gracias, Patricia, vamos mirando las sanciones. Entonces, lo que les decía al inicio de la charla, estas sanciones están incompletas, ¿no? Recuerden que aún la SIC no nos ha dicho, ahí quedó, Patricia, por si quieren acceder quedó un enlace, pero a nivel de comentario, no está en la diapositiva, pero en el PowerPoint sí quedó, pueden acceder a esas sanciones, están aquí, estas son, creo que ¿cuántas hay? 5, 7, son 8, me faltó una, pero son 8, y si quieren se las comparto. Esas son las 8 sanciones para sector salud del año pasado. Entonces, estas sanciones, como les mencionaba, son las que se dieron para el sector. Si quieramos siguiente para poder ver el resumen de los motivos, quiero que nos miremos esto. Estos son los motivos por los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura de Protección de Datos, el año pasado sancionó en el sector salud. Primero, por no implementar acuerdos de confidencialidad con las personas que tienen acceso a la información personal. Ojo, si yo tengo, digamos, esto no solamente aplica para acceso a historia clínica, cualquier tipo de información que yo como organización la tenga categorizada como reservada, confidencial o sencillamente sea información personal de cualquier parte interesada, yo debería tener firmado acuerdos de confidencialidad y más con aquellos roles que manejen datos altamente sensibles. Bien, primero. Segundo,
No contar con un procedimiento para la gestión de usuarios con acceso a la información personal. Pueden que digan, no, pero nosotros lo tenemos. Ah, lo tienen, está documentado. ¿Cómo evidenciamos que está documentado? ¿Cuáles son los controles que tienen para ese usuario? ¿Cada cuánto hay cambio de contraseña? De acuerdo a su rol, la matriz de roles equivale a los controles de acceso que tiene para ese sistema de información. Bien, por no implementar una política para el correcto tratamiento de la información, ojo, en todas las etapas del ciclo de vida del dato. Ojo, y datos sensibles, que esto es un ejemplo. De hecho, les puede servir la presentación que le dejé porque básicamente extraje de algunos procedimientos que manejamos. Entonces, eso la SIC lo exige, pero obviamente eso tiene que ser adecuado a su organización, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Digamos que es un tema muy a la medida de cada organización. No cuentan con una política y procedimientos implementados en la gestión de incidentes de seguridad de la información personal. También creo que se nos fue la presentación. O yo no sé si soy yo la que no la veo. ¿Me escuchan? Sí, se nos fue. Vale, denme un segundo, yo abro la presentación y seguimos avanzando porque nos queda muy poco tiempo y quisiera pues que tengamos también una partecita de preguntas. Entonces, ese es otro motivo de sanción. Y tener incompleta, bueno, la gestión de incidentes, por supuesto. Ustedes saben, digamos que de hecho hace poco en Medellín hubo una clínica que tuvo este problema de la gestión de incidentes en materia de datos personales. Es muy importante, por supuesto, contar con un procedimiento de gestión de incidentes, ojo, adaptado a datos personales. Bien, porque a veces uno va y consulta y son de manera general y no con los criterios que establece también la guía de gestión de incidentes de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, también, ¿qué otros hechos originaron? No tener difundido el aviso de privacidad, bien, y no informar dónde podrían encontrar los titulares la política de tratamiento de información, no contar con un manual de política de seguridad de la información, no conservar la información bajo condiciones de seguridad, no solicitar copia de la autorización, bien, y no de autorización para el tratamiento de datos y reportar negativamente en las centrales de riesgo a titulares sin incumplir requisitos de comunicación previa. Pero ojo, este último es más bien asociado por una caja de compensación. Heidi, hola, perdón. Lo que pasa es que a Patricia se le presentó un inconveniente y como que no le proyecta. Y a mí tampoco, me tiene inhabilitado. Yo estoy hablando acá, pero ahí me tiene inhabilitado el botoncito. Igual ya voy a acabar. Pero Listo, entonces, ¿no necesitas más la presentación? no, me quedan dos Bueno. diapositivas, no te preocupes. Yo aquí Listo, gracias. no a ustedes, y ya seguimos. Entonces, ¿qué pasó con estas? Entonces, les cuento un poco ya todo esto que les estoy diciendo, ¿qué se derivó? ¿Qué pasa? Ojo, primero, la SIC valida que las entidades estén reportando, actualizando las bases de datos y las medidas de seguridad en el Registro Nacional de Base de Datos. La mayoría de estos casos fue porque la SIC en su actividad preventiva consultó el RNBD y se dio cuenta que las empresas no habían dado check a eso. Y, ojo, miren lo que hace la SIC, que eso también es a veces, miren que la SIC da esa oportunidad, pero a veces de manera irresponsable las empresas no lo hacen. La SIC les dice, antes de sancionar, dice, mire, nos dimos cuenta que usted no tiene esta política, que a usted le falta esto, A, B, C, le damos 6 meses para que usted la adopte. Resulta que silencio total. Estas sanciones que les estoy mostrando y que se las vamos a enviar es porque las empresas hicieron caso omiso a la orden que impartió la SIC. La SIC no la sancionó primero, les advirtió y ni siquiera así cumplieron. Entonces, por eso viene la sanción. Bien, esa es una. Otra sanción, una clínica, resulta que su gestión de citas, no quiero decir nombres, pero en las resoluciones las van a ver quiénes son, tenían en su página web un botón de WhatsApp y en ese botón de WhatsApp las personas pueden solicitar sus citas. De hecho, lo revisé hoy en la mañana y todavía la tienen activa así. Y las personas solicitan su cita. La SIC los investigó, no recuerdo si fue por una queja o la SIC de oficio lo hizo. La SIC revisó y resulta que en esa solicitud de citas, pues le piden todos los datos, nombres, apellidos, dirección, correo electrónico,
pero resulta y acontece que no llega, no hay ni un aviso de privacidad, ni eso menciono lo que la SIC dice en la investigación que hace la SIC cuando hace la revisión, ni una autorización para el tratamiento de datos, ni donde puede consultar la política. Entonces la SIC, dentro de esos criterios, pues sanciona a esta entidad por ese motivo, ¿bien? La entidad, básicamente lo que la SIC le dice es, usted puede utilizar, ojo, no, el mensaje que quiero dejar acá es que no podamos utilizar WhatsApp, sí lo podemos utilizar, pero recuerden que nosotros tenemos que conservar evidencia de la autorización cuando la persona está suministrando los datos, ¿bien? Porque uno puede decir, no, pero es que fue la persona la que me escribió, está muy bien, pero usted tiene que tener un mecanismo para tener digamos, garantizar o conservar que esa persona nos entregó esos datos. Otro caso de un laboratorio, el cual la persona le parecía que estaban manejando de manera, están enviando información, pidió la persona, instaló una queja pidiendo solicitando cómo se están usando esos datos, bien, y no le dieron respuesta, le dieron respuesta extemporánea, también por eso fue la sanción, porque contestó fuera de los tiempos de ley esa sanción, bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya aquí cerrando, recomendación final, 3 recomendaciones finales muy básicas. Las recomendaciones pues no nos daría el tiempo para todo lo que les quería como comentar, pero recomendación básica es realice diagnósticos, ¿no? Un análisis GAP, análisis de cumplimiento normativo de cómo están frente a la ley. Tengan en cuenta que el año pasado, debido a la circular 003 del 2024 de la SIC, ya, digamos que además de cumplir con toda la ley, tenemos que apuntarle a responsabilidad demostrada, ¿no? Tener medidas proactivas, preventivas, eficientes, más allá de lo que ya tiene la ley. Bien, entonces es muy importante para que ustedes miren su fotografía actual. Eso también es importante porque eso también demuestra cumplimiento y demuestra preocupación de cómo estamos en la actualidad. 2, realizar periódicamente entrenamiento al personal. Eso es fundamental, tanto en materia de protección de datos personales, por supuesto, también en seguridad de la información es muy importante. Yo creo que esto es un matrimonio y las personas tienen que desarrollar esas habilidades que deben tener en cuenta para proteger la información, pero también capacite a la medida. Tome esos procesos críticos que hay en la organización. Mire, yo me he encontrado con casos en clínicas, hospitales, que muchas veces tienen la factura con la copia de la historia clínica y eso viaja por todas las áreas. Y cuando nos sentamos a revisar, le pregunta, ven, ¿por qué adjuntas la historia clínica? ¿Esta otra área la necesita? Ah, no, yo soy cartera, no, yo ya validé acá, yo estaba esto y todo lo otro. Y para otro, no, yo no lo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya estás incumpliendo la ley porque estás facilitando, circulando internamente información, bien, que no es necesario. O sencillamente después de pandemia que todo el mundo empezó, bueno, antes por supuesto, pero compartir las carpetas en OneDrive o en Google Drive. ¿Qué pasa ahora? Muchas veces compartimos a los mismos procesos información que no todos los roles tienen que saberlo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y la última recomendación, sin duda alguna, esto no funciona sin compromiso de la alta organización, de la alta dirección. Bien, es fundamental y ese compromiso, como dice la guía de responsabilidad demostrada, se traduce ¿qué? En recursos. O sea, si no hay recursos, pues puede ser un lenguaje muy lindo, un mensaje muy chévere, qué bueno lo que estás haciendo, pero esto se traduce en recursos, se traduce en poder generar un mensaje importante, la alta dirección de la debida protección y diligencia sobre los datos personales. Listo, acabamos. Mil excusas por hablar tan rápido, pero quería, pues, es mucho tema. Con Patricia hablamos un tipo de información clínica con datos sensibles para conocimiento de todo el equipo para el manejo del caso. ¿Debería estar en la política de tratamiento de datos incluido WhatsApp o no debería compartir información por WhatsApp? Esa es, o sea, hay que tener en cuenta que WhatsApp, primero, cuando yo comparto información por WhatsApp y estoy en un grupo y somos 30, 50 personas en ese grupo, la información ya está en 30, 50 dispositivos diferentes. Bien, ya pierdes el control de la información. Entonces, mi sugerencia es que utilicen herramientas. Yo no sé lo que ahorita no la utilicen, pero hay herramientas comerciales en las cuales tú compartes la información, pero la información queda centralizada. Es decir, la idea es que no permitamos que esa información se descargue en los dispositivos
de los trabajadores, porque ahí pues vamos a tener problema. Ahora, Heidi, pero eso se puede hacer o cualquier trabajo lo puede hacer. Pues ya estaría incumpliendo. Pero ojo, es que le estás enviando información a un dispositivo personal. Que es que el grupo es empresarial o es laboral. Claro, cuando un grupo es de WhatsApp, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, es creado para fines laborales, pues toda la información es solo para ese fin laboral. Bien, pero hay que tener en cuenta de quién es el dispositivo, de quién es la línea telefónica. Bien, eso uno. Dos, es un poco cansón, pero también tener en cuenta, en Europa ya hay varias sanciones por eso, la creación de grupos de WhatsApp. Pidan permiso primero, porque cuando tú metes un grupo, un número, y no es WhatsApp Business, ¿qué pasa? Todas las personas que están en el grupo, pues van a tener acceso al dato, al celular, y el celular es un dato semiprivado, es decir, un dato que para yo poderlo obtener requiero la autorización. Bien, entonces por eso, por ejemplo, los que tenemos grupos, yo no agrego a nadie, yo envío la invitación y si usted se quiere agregar es porque usted quiso, entonces ya es problema de esa persona, ¿bien? Entonces, sí tener muy en cuenta este tipo de mensajería instantánea, buscar mensajería instantánea, que la información quede centralizada, ¿bien? Y que no quede, digamos, en esa aplicación o más bien pues en el servidor. Ahora tener en cuenta los servidores que usa WhatsApp, ¿no? ¿Qué tipo de información? Porque dicen, no, WhatsApp es cifrado, sí, es cifrado, pero tengo entendido que el backup no, el que queda en Drive no es cifrado. Entonces, fíjense la información que estoy exponiendo ante terceros, ¿no? Listo, siguiente. Ahí también quisiera complementarte un tema desde nuestra experiencia, también es hacer una invitación porque sabemos que dentro de en nuestro sector salud son prácticas muy comunes en que se comparten imágenes, están en el servicio y se mandan fotografías en momentos muy importantes del paciente, en un momento de vulnerabilidad inclusive, hacerle la invitación de que debemos ser muy cuidadosos con esas imágenes porque empiezan a rodar, o sea, no se quedan en la esfera únicamente del médico tratante, sino que empiezan a filtrarse. Entonces también desde esa esfera de la intimidad y del respeto por esa información sensible, pues extenderles este recordatorio de la importancia de nosotros dar un uso adecuado a la información. Y también nos hacen otra pregunta, dice Paula, si la eliminación de los sistemas de videovigilancia es automática, igual se debe tener documentado de acuerdo a lo indicado en la guía de videovigilancia. Si la que es automático. Si la eliminación de los sistemas de videovigilancia es automática, igual se debe tener documentado de acuerdo a lo indicado en la guía de videovigilancia. Claro, lo que pasa es que ahí en ese punto es que recuerden que no sé si sea automática en la medida en que no queda grabado, no sé si se hace la pregunta. Ahí me queda un poco como con la duda. Pero hay que tener en cuenta que cualquier tipo de tratamiento, como es la visualización, como es la captura, ya hay tratamiento de datos personales. Ahí ya hay tratamiento de datos personales. Ahora, que se constituye una base de datos no estructurada posiblemente, ese es otro punto, porque pueda que no haya base de datos si la eliminación, bueno, si es como lo estoy entendiendo, ¿no? Si es una mera transmisión y no está quedando almacenado, pues posiblemente no haya una base de datos y no haya nada que registrar. Pero ojo, registrar, no tratar. En este caso, meramente la captura, la visualización ya implica tratamiento de datos y por esa razón tengo que tomar todas las medidas de seguridad conducentes para proteger esa información. Ampliando un poquito ese tema, pues con respecto a lo que Paula nos dice, cuando los sistemas se borran, por ejemplo, automáticamente, hay cámaras, hay sistemas de videovigilancia que se van borrando cada 5, cada 10 días, entonces van yendo hacia atrás, ¿ahí habría tratamiento? Sí. Y hay que registrarlo como una base de datos en el RNBD. Ahí ya lo que tienen que calcular es el tiempo, si son solo 10 días, pues calcular el promedio de las personas que en esos 10 días se capturan en esa cámara. Bueno, vamos a atender una última pregunta en aras pues como a respetar, ya nos pasamos 3 minuticos, pero creo que este tema es tan interesante y contando pues con la experiencia de acá de Heidi, acá nos dice, mencionabas que la SIC sanciona si se comparten datos sensibles de pacientes con países que no se encuentren dentro del listado de países que comparten nuestra normativa de tratamiento de datos. Bueno, en el caso de compartir esta información internamente en Colombia, ¿se debe contar con alguna específica del paciente? Esa es muy buena pregunta, pero la respuesta es larguísima. Entonces, espero otro webinar. Sí, espero no quede mal, digamos,
que les pueda dar una buena respuesta, pero muy rápidamente les cuento. No. A ver, la SIC hasta ahora yo no conozco aún sanciones por eso, pero sí estarías incumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque yo puedo entregar información, yo sí puedo transferir información a un país que no es seguro, lo puedo hacer, es decir, un país que no esté en esa lista, ejemplo Chile, pero yo tengo que pedirle permiso a la SIC, ¿bien? Eso se llama declaración de conformidad, entonces sí lo puedes hacer, ¿bien? Porque posiblemente allá queda casa matriz, posiblemente o en cualquier otro país queda casa matriz, queda un proveedor, qué sé yo, pero entonces lo que hay que hacer es un procedimiento que se llama declaración de conformidad y a partir de eso se hace pues una cosa larga, pueden buscar guías ahí, pero pues tampoco es nada del otro mundo, requiere tiempo y atención, pero es un poco engorroso, pero no difícil. Ese es como el mensaje que quiero dejarles. Esa es una. Y ya internamente, muy buena tu pregunta, ojo, una cosa es transmisión, otra transferencia. Una cosa es que yo como entidad de salud le transmita datos a mi proveedor para que el proveedor a nombre mío realice alguna actividad. Me voy a ir a la parte más fácil de todas. Empresas que prestan servicios de estudios de seguridad, ¿no? Entonces, yo soy una empresa que contrato a esta empresa para que me realice el estudio de seguridad de Pedro Pérez. Una vez realice el estudio de seguridad, hasta ahí. Esa empresa no se puede quedar con ese dato, salvo que yo tenga un servicio con ella de consulta de 1 o 2 años, pero ese dato le pertenece posiblemente el titular, pero es el responsable. O sea, yo como entidad que contraté a esa persona, yo soy la responsable. O pensemos, en ese caso, yo soy el responsable y esa entidad es proveedora, hay una transmisión, es decir, esa entidad no se puede quedar con el dato. Pero también hay transferencias, esas otras, cuando yo le entrego el dato a otra entidad, y esa otra entidad se queda con el dato y lo usa para su propio fin. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos diferencias, porque en Colombia, si yo tengo un contrato, si yo le voy a entregar los datos al proveedor para que me actualice una base de datos en su call center, un ejemplo, o que me haga una encuesta, qué sé yo, eso es transmisión. Los datos me pertenecen a mí, no al tercero. Bien, y allí se tiene la ley que menciona que hay que hacer un contrato de transmisión de datos personales. Y menos mal aprovecho la pregunta. Ojo, es insuficiente un acuerdo de confidencialidad. La ley 1581 y bueno, el régimen de protección de datos, porque quedó con el decreto 1327, si yo hablo de datos, si hay entrega de datos, es insuficiente la confidencialidad, porque ya la misma ley dispuso un instrumento especial para legalizar la transmisión de ese datos, que son los contratos de transmisión de datos regulados en el decreto 1327, ¿vale? Y si es transferencia, reitero, pues si es en Colombia, las transferencias también hay que mirar por qué se hacen. Ustedes todo el tiempo hacen transferencias, por ejemplo, con el sector o comunicaciones, como le llaman también algunos, con las entidades que ustedes los vigilan, ¿no? Ustedes entregan información. Pero si el día de mañana ustedes quieren entregarles información definitiva a otra entidad, tienen que pedir autorización del titular porque ustedes no lo pueden hacer, ¿no? Porque ya hacen una sesión de base de datos y recuerde que se requiere la autorización, salvo que a usted vaya a haber una fusión, vaya a haber una compra de la empresa, en ese caso, pues obviamente las bases de datos sí se deben entregar, ¿listo? Entonces, para tener claro eso. Listo, Patricia. Bueno, Heidi, a Heidi, a ti en especial, darte las gracias por compartir esta información tan valiosa para nosotros en el sector salud. Esperamos seguir contando contigo en otros espacios interesantes. Creo que vienen temas y retos muy interesantes que lo conversábamos el día martes en Cámara de Comercio, martes en Cámara de Comercio, sobre temas de inteligencia artificial que han sido como nuestros retos en este momento. Y pues como conclusión diría que para nosotros en el sector salud pues hay una responsabilidad muy grande en gestión en el tema de tratamiento de datos, pues es un tema supremamente fundamental para garantizar la privacidad y la seguridad y la confidencialidad de toda la información de nuestros pacientes y de otros grupos en especial, ¿cierto? De otros grupos de interés, perdón. Y pues aquí nos acompaña un montón de personas del área asistencial, profesionales de la salud, donde nos asiste un tema supremamente una obligación ética
y legal de proteger esos datos personales y médicos de nuestros pacientes, porque son datos que se consideran sensibles y que debemos utilizarlos solo para los fines legítimos y ese consentimiento informado de los mismos. Entonces, darte las gracias a todos por haberse conectado y esperamos que cuando les extendamos estas invitaciones nos acompañen, porque creo que es una oportunidad de aprender y de fortalecer nuestros procesos a nivel organizacional y pues dar lo mejor de nosotros, que no solamente somos prestadores de salud, sino que también protegemos derechos. Muchas gracias y hasta un próximo webinar. Mil gracias a todos, que tengan buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Una cosita, te quería pedir un favor, por acá nos dicen que si puedes poner tus datos acá para contactarte para asesorías, algo así. Claro que sí, bueno, nuestra página es escueladeprivacidad.com. Aquí, gracias Patricia por el espacio, se las comparto y también les comparto los cursos de Escuela de Privacidad. En este momento tenemos 2 cursos gratuitos y pues unos que arrancan el otro mes, ya arranca prontamente. Entonces ahí Voy a pueden... hacerte una cuñita, para los que estén interesados, aquí la Escuela de Privacidad tiene el curso de oficiales de protección de datos personales. Para los que estamos en este sector lo considero muy valioso, entonces aquí también contarles que la Escuela de Privacidad tiene estos procesos de formación y son excelentes, entonces aprovechen y tengan la información, aparte que Heidi es abogada y también asesora en estos proyectos. Mil gracias, Patricia, en serio, por el apoyo y bueno, agradecerles a todos. Ahí tienen los datos de contacto, cualquier cosa, pues con muchísimo gusto. Mil gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.